Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: Gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo les tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Esta escena del Evangelio es inmediatamente posterior a la transfiguración, es decir, Jesús desciende del monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan y se encuentra abajo con los otros 9 discípulos, los que no habían ido a ese retiro y estaban precisamente en el momento crítico en que no habían podido realizar con éxito un exorcismo. Un hombre había llevado a su hijo en unas condiciones deplorables, con un demonio y con muchos problemas críticos. De hecho, el Evangelio de San Marcos nos va a contar muchos más detalles. Se trataba de un demonio mudo, es decir, había dejado sordo mudo al muchacho, echaba espumarajos por la boca. Bueno, fue una escena bastante complicada y aterradora, como de película. Y Jesús llega en ese momento y el hombre se siente consolado de ver que por fin llega Jesús y con mucha fe se arrodilla y le suplica, le dice: Señor, por favor ayúdame. Entonces se da ahí un diálogo que el Evangelio de San Lucas también nos va a detallar de otro modo. Y Jesús entonces, cuando ve que sus discípulos no pudieron realizar este trabajo, esta liberación del cuerpo de este niño, entonces Jesús los recrimina con dureza, con unas frases bastante duras. Dice: gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Jesús pierde la paciencia con sus discípulos. Después nos va a decir por qué. Luego, con toda facilidad, realiza esa liberación, exorciza al niño, lo entrega a su padre. Los discípulos, sorprendidos, perplejos al ver cómo Jesús hizo con mucha facilidad lo que ellos no pudieron hacer quizá durante horas, entonces le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús les respondió: por su poca fe. Y aquí Jesús quiere darnos a nosotros una lección clara. Existen, podemos decir, 2 tipos de fe. Una fe que es, digamos, obligatoria para todo creyente, y es la fe en los dogmas, la fe en la iglesia, la fe en las enseñanzas del catecismo, la fe católica. Y esa fe en gran parte depende de nosotros, en el sentido de que es una obediencia a la iglesia y es un creerle a la palabra que nos enseña el Señor a través de la iglesia. Pero hay otra fe, una fe viva, que es un don del Señor también y que debemos pedirlo más constantemente, una fe grande en que nosotros, si creemos, podemos tener la fuerza de Dios a través de nuestra oración. Es decir, es una fe en que el poder de Dios está disponible para nosotros y que el Señor de verdad nos escucha y que de verdad el Señor quiere que su poder nos acompañe en el día a día. Y por tanto, hay unas batallas espirituales, unas batallas
grandes en esta vida que solo se pueden vencer con la fuerza de la fe y de la oración, y solo pueden vencer aquellas personas que de verdad cuentan con el poder de Dios real en su vida diaria. Por eso Jesús pone esta imagen de que si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. La comparación con el grano de mostaza ya Jesús la puso antes en la parábola que lleva esa misma imagen, es decir, una semilla pequeñísima del tamaño de un grano de arena, pero que al brotar llega a dar un árbol o un arbusto bastante grande, puede llegar a medir hasta 3 metros, es decir, algo desproporcionado. Y aquí Jesús nos está invitando a que de verdad creamos en el poder de Dios y en la fuerza liberadora de Dios. Y solo quien es un hombre de oración puede de verdad, quien es una persona de oración, puede de verdad acceder a ese poder. La referencia a la montaña puede ser un proverbio de la época, pero también era una imagen que Jesús pudo hacer fácilmente porque acababan de bajar del monte Tabor, la montaña más alta de Galilea, la tenían allí enfrente. Y por tanto Jesús les pudo mostrar aquella gran montaña y decirles, todo esto que tienen aquí delante la podrían mover. Una fe que mueve montañas significa una fe poderosa. Nada les sería imposible. Con esto se cierra este evangelio. Y es verdad, nada es imposible para quien cuenta con el poder de Dios en su vida. Y por eso hoy le pedimos al Señor que nos regale esta misma fe. Es muy fácil creer cuando estamos arriba con Jesús en la transfiguración, viéndolo, y sin embargo en la vida cotidiana, abajo de la montaña, pues la vida diaria nos puede hacer más horizontalistas, es decir, menos vivos en esta vida de fe. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos renueve por dentro para que cada día nosotros creamos en su poder y lo invoquemos con confianza. Que así sea.